Para todos aquellos estudiantes de los cursos de opción de grado, proyecto de grado de la Fundación Universitaria Colombo Germán, este video está destinado para la orientación de lo que corresponde a las entregas de redacción de resultados 1 y redacción de resultados 2. En este breve video voy a mencionar cómo podemos aprovechar ciertas herramientas y cómo podemos organizar de cierta manera la información que hemos recolectado para nuestro proyecto de investigación. Dependiendo de la forma en la que hayan recolectado la información, asimismo debemos manejarla, debemos manipularla y obtener los resultados, ¿vale? Lo primero que vamos a tener claro es que un resultado no es lo mismo que un dato, ¿vale? Un resultado no es lo mismo que un dato. No se vale decir, no se vale decir, hemos obtenido que 50% son hombres. Esto al lector no le dice nada. Por mucho que los resultados de una encuesta en cuanto a la demografía y la caracterización de la población nos diga que 50% son hombres, esto no nos dice mucho. Nosotros debemos realizar una manipulación de los datos y una interpretación de los datos y luego una presentación de los datos. La combinación de estos tres elementos nos va a generar, por ejemplo, la elaboración de una tabla, la interpretación de la tabla y la presentación de esto que interpretamos. La elaboración de un gráfico, la interpretación de los datos dentro del gráfico y la vamos a organizar de tal manera que se presente adecuadamente. Estos tres elementos nos van a condensar, nos van a generar, nos van a crear lo que conocemos como resultado, ¿vale? ¿Qué se espera que haya en nuestra sección de resultados? Pues una combinación de estas tres cosas en función de lo que nos hayamos propuesto realizar, ¿vale? Los resultados siempre se presentan en función de lo que hayamos pretendido desde antes. ¿Y cómo se resume esto? ¿Cómo se resume en función de lo que hayamos pretendido antes? Objetivos. Esa es la forma en la que resumimos esta expresión, ¿vale? Los objetivos de nuestra investigación es lo que nos va a marcar la forma en la que presentamos los resultados. Dentro de la plantilla que ustedes ya deberían estar trabajando y quienes no la estén trabajando, es el momento, debería estar en el material de apoyo de su curso correspondiente. Para el curso de proyecto de grado, curso de opción de grado, empezarán desde resultados, desde esta sección. Si no modifican nada de la plantilla, ya tendrán el espacio acá para que vayan automáticamente y se encuentren con esta sección y acá empiezan a rellenarla. ¿Qué sucede? Que antes de esto, antes de los resultados, debieron haber pasado por todas estas partes y haber definido el objetivo general y los objetivos específicos. Pues lo que vamos a hacer es que con base en los objetivos específicos vamos a presentar nuestros resultados buscando cumplir con nuestros objetivos específicos.
Supongamos que dentro de nuestros objetivos específicos, en un listado que hicimos aquí de objetivos específicos, pusimos evaluar el desempeño académico de los estudiantes. Pues los primeros resultados que deben aparecer en la sección de resultados, ¿no? En la sección de resultados, debe ser, bueno, un pequeño párrafo introductorio, ¿no? ¿No? En esta sección se... Okay. En esta sección se presentan los resultados obtenidos, ¿no? Bla, 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 como lo prefieran mencionar. Y luego, si empiezan, ¿no? Con respecto a la búsqueda del desempeño o a la medición. Voy a ponerle aquí. Con respecto a la medición del desempeño académico de los estudiantes, y empezamos a hacer una narrativa que vaya hilando dato por dato, ¿no? Dato manipulado 1, ¿sí? Dato interpretado 1, ¿no? Y hacemos una presentación de de estas dos cosas, que nos hablaría sobre los datos sin presentar solo el dato. Si presentamos solamente el dato, nos quedamos cortos, ¿vale? Si presentamos solo una gráfica, nos quedamos cortos si no hacemos la interpretación. No podemos hacer interpretación de algo que no presentamos. Entonces, tenemos que manipular los datos e interpretar lo que obtuvimos con esta manipulación, ¿vale? Si continuamos dentro de los objetivos específicos y luego viene otra sección en donde se dijo que íbamos a hacer, por ejemplo, auditoría, ¿no? Auditar los procesos académicos de la institución, pues tendremos que continuar la presentación de los resultados con los datos manipulados que vayan relacionados con el proceso de audición, ¿no? Vamos a auditar con el proceso de evaluación de estos elementos que se mencionan acá. ¿Vale? Entonces, en función de nuestros objetivos específicos, los que nos hayamos planteado, asimismo vamos a presentar los resultados. Eso como primera medida. Ahora bien, los resultados pueden ser de distintas índoles, ¿no? Los más comunes son los cualitativos y los cuantitativos. Hay resultados que están mixtos, ¿no? Que tienen datos cuantitativos y datos cualitativos, pero pues por lo regular la gente recolecta elementos cuantitativos por separado de los cualitativos. Por ítem, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Esta es una encuesta que se hicieron a 420 personas. Y se hicieron, por ejemplo, se averiguaron cuál era el sexo de estas 420 personas, ¿no? Se averiguó aquí la edad de estas 420 personas. Se preguntó por el programa de estas 420 personas, el semestre en el que iban, entonces eran estudiantes universitarios, de dónde habían hecho su bachillerato, si eran de escuela pública o privada, ¿no? Y empezaron una serie de preguntas de escala tipo Likert. Entonces las escalas que se representan en grados de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, entre más esté cerca de el 5 está más satisfecho con la expresión que dice acá, o entre más cerca del 1 está más en desacuerdo con la expresión que dice acá. Google, como se pueden dar cuenta, Google Forms y Microsoft Forms, cualquiera de los dos, si ustedes tienen cuenta de Unigermana, pueden tener acceso a Microsoft Forms y hacer esto mismo. Con Google también, si tienen cuenta de Google.
Él les prepara una breve manipulación de los datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí él ya se los organiza por frecuencia, ¿no? Entonces tenemos 132 respuestas que están en 4, que en este caso 4 indicaría qué tan desacuerdo, qué tan de acuerdo, perdón, está con la aseveración. Él se los va a organizar, se los va a poner en tablitas y ustedes pueden tomar esta tablita, por ejemplo, si no lo pueden, aunque se puede copiar de aquí a veces, ¿no? Cuando los pegamos no queda muy bien. Por ejemplo, esto vamos, no nos deja manipular las barras, no nos dejan manipular los colores, no nos deja manipular el resultado, no nos deja manipular lo que nos dice aquí en el eje. Entonces debemos buscar como a veces formas más fáciles de manipular esto. Pero como base, como inicio, puede ser útil que si ustedes hicieron una encuesta en Google Forms o en Microsoft Forms, tomen las gráficas que les generó esta plataforma. Por supuesto, esto es una figura, así que esto debe ser incluido en el documento como una figura en norma Zapa. Recuerden que al final de la plantilla, ponerme por acá en los resultados, voy a poner esto por aquí. El dato manipulado es esto, es la presentación. De otra forma el dato, por ejemplo, aquí tendríamos 1, 17, 2, 27, 3, 133, 4, 145, 5, 98. Si ustedes me dicen a mí, eso se obtuvo, ¿no? Para la pregunta 1, se obtuvo 1, 17 personas. 2, 27 personas. Si ustedes presentan esto, esto es el dato. Esto no sirve para nada. Esto no le sirve al lector para nada. Y recuerden que nosotros estamos escribiendo no para nosotros mismos, sino para el lector. Entonces esto no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es manipularlo, es decir, manejarlo, moldearlo, buscar una forma en la cual podamos presentarlo de tal manera que sí sea útil. En esta representación de frecuencias es fácilmente vista la tendencia hacia la derecha, o sea, hacia estar de acuerdo con esta frase. Rápidamente se observa que hay una mayoría, ¿sí?, significativa, mucho más grande, que están de acuerdo con la expresión que se menciona acá, porque ese es el sentido de la pregunta. Esto de acá no me dice nada. Esto de acá no me dice nada. Pero como nosotros necesitamos, esto no está puesto con normas SAP. Entonces yo me vengo por aquí al final. Hay una plantilla, aquí está, ¿no?, para poder poner figuras en normas APA. Entonces me subo yo para acá, para donde voy a poner mi gráfica. Copié lo de abajo, abro un espacio y lo pongo tal cual el formato, ¿sí? Lo voy a actualizar si es necesario. Y pongo aquí el nombre de la figura. En este caso, la figura era... esto es la representación de frecuencias, ¿no? Frecuencias de los estudiantes en la pregunta 1. Entonces voy a poner acá respuestas, frecuencias de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 1 del cuestionario. Esto lo podríamos contextualizar más, ¿no? Decir a qué se refiere la pregunta 1 y demás. Yo solo lo estoy poniendo como ejemplo, entonces ustedes pueden modificar. Y ahora me llevo acá la figura y ya está. Le pongo una nota, ¿no? Por ejemplo, esto fue elaboración propia, ¿no? O podemos poner que fue tomado de Google Forms con datos de recolección propia. Podemos hacer, si tomamos una gráfica de otro, las hacemos en Excel, por ejemplo, podemos poner elaboración propia, así nomás. ¿Sí? Esto es una forma básica de hacerlo. Si nosotros queremos,
Si nosotros queremos, podríamos descargar aquí las respuestas. Por ejemplo, voy a darle aquí en ver en hoja de cálculo. Así, ahí están las respuestas, ¿ven? Están las respuestas en bruto. No me interesan estos datos en bruto como tal. Lo que me interesa es tener una manipulación de los mismos. Entonces los voy a descargar y los voy a abrir en Excel, ¿vale? Aquí están descargados y abiertos en Excel. Esta es la pregunta que nos mostró Google. Esta es esta de acá. Entonces me la voy a llevar para otra hoja para que la veamos solo esta. Para que la veamos ahí. Si yo quisiera hacer la misma gráfica, exactamente la misma gráfica que me hizo Google Forms, vengo aquí donde dice insertar gráfico recomendado y busco a ver si hay alguna por acá de frecuencias. Ah, bueno, aquí en el gráfico de frecuencias, ahí está, histograma se llama el gráfico de frecuencias. Y ven que me crea un gráfico muy similar al que me hizo Google. Vean, voy a darle a aceptar. Veanlo. ¿Sí lo ven? Que es muy similar. Las primeras están abajo, las otras están como más altas, ¿no? Quizá no me gusta la forma en la que en la que Excel me lo puso así. Pues voy y miro por aquí, a lo mejor esta me gusta más, a lo mejor esta me gusta más, ¿no? A lo mejor a lo mejor esta, no sé, voy a escoger alguna. Aquí en diseño rápido podemos seleccionar, por ejemplo, alguna de estas opciones. Esta, por ejemplo. Y ahí podemos empezar a jugar con este tipo. Por ejemplo, le podemos empezar a dar a ver si alguno de estos valores, ¿no? Podemos explorarlo, vea, jóvenes. Enseñarles exactamente todo lo que tiene que ver con la generación de gráficos de Excel. Nos llevarían todo un curso completo. Por eso ustedes tienen que hacer un proceso de análisis de la herramienta, ir a ver a YouTube, por ejemplo, ir a ver tutoriales de cómo podemos organizar esto, cambiarle los colores. Sí, vean, para cambiar un color, por ejemplo, de esta barra queremos cambiar distintos colores. Seleccionamos una sola, ¿sí? Y venimos acá y le ponemos, no, yo quiero color rojo y yo a este le quiero un color verde, yo a este le quiero poner un color azul más claro y yo a este le quiero poner un color naranja. Todo esto se puede hacer, ¿sí? No, no me gustó ese título, lo elimino. Pero pues yo no me voy a poner a explicarles parte por parte cómo ponerles, por ejemplo, estas lineecitas para que se vean subdividido así. ¿Por qué? Porque esto me llevaría un montón de tiempo, ¿vale? Entonces ustedes tienen que explorar, pero esto es una forma de hacerlo. Esto se llaman histogramas. Vale, supongamos que no queremos esa información. Vamos a mirar aquí, por aquí en la pestaña de Google. Queremos la del sexo, ¿no? Que es la primera columna. Lo mismo cuando son datos dicotómicos, se llaman estos, es decir, que tienen una u otra, no más, opción. Nos podemos llevar los datos que recolectamos de esta categoría, los seleccionamos todos y le damos a insertar gráficos recomendados. Aquí nos dice que barras agrupadas. Nosotros ya sabemos que esto no, de pronto en barras agrupadas no nos queda bien. Y miramos a ver si podemos ponerlo como gráfico circular. Vean, no nos aparecen gráficos circulares. Entonces hay una opción. ¿Sí? Hay una opción que es precisamente algo de que no, algo que muy probablemente ustedes no vayan a utilizar en general, que se llaman las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas pueden ayudarnos a crear elementos pues más complejos, ¿sí? Más complejos. Aquí yo les voy a mostrar muy rápidamente cómo se crea una tabla dinámica. Ahí está. Con las tablas dinámicas podemos contar las cosas, podemos hacer
distintas formas de representación, por ejemplo, como porcentaje, pero esto es un poquito más avanzado. Con esto, ya con una tabla dinámica, podemos insertar gráficos rápidos, gráficos dinámicos, que nos permiten representar, manipular la información y representarla de tal manera, pues como Google nos la presentan. Pero si ustedes se fijan, la diferencia, ¿sí? La diferencia es prácticamente nula. Aquí está. Hasta con los mismos colores casi me las puso Excel. Podemos eliminarle también estos títulos y podemos hacerlo un poquito más grande. Podemos cambiar los colores específicos, podemos ponerle más datos, podemos ponerle más formas y demás. Pero entonces esto requiere un poquito más de trabajo. Google ya no lo ofrece así. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vean, esto es otra escala, otro conjunto de datos de escala. Y tenemos ahí lo mismo, ¿vale? Las mismas representaciones de este mismo estilo. Entonces, esto es una alternativa. Si ustedes tienen datos cuantitativos, utilicen las representaciones gráficas que deja Google o aprendan a dominar las tablas dinámicas y se hacen buenos gráficos en Excel. Hay un conjunto de datos, por ejemplo, este que está aquí. Este que está aquí es un conjunto de datos que yo tengo de una tesis que se hizo hace mucho tiempo. Esto tiene datos cuantitativos como la edad, tiene datos cuantitativos como años en los que se estudiaron el doctorado, tiene datos cualitativos como el área del conocimiento, tiene datos cualitativos como los motivos que llevaron a estudiar el doctorado, datos de escala como esta, y más datos cualitativos como este, y otros datos de escala como esta. ¿Qué sucede? Si quieren, yo puedo dejar este conjunto de datos, ¿sí? Voy a dejar este conjunto de datos para que ustedes practiquen y vayan modificando y vayan haciendo y vayan poniendo tablas dinámicas a ver qué les sale y demás para que vayan probando y vayan generando pues sus propios datos así, ¿no? Como por ejemplo la edad con el año de estudio de los doctorados y podemos poner aquí datos y entonces ahí aparecen cuántos dan. Le podemos poner por acá recuento y entonces aquí aparece, no, pues resulta que en este año, en el 2016, las personas que tienen ahora 37 años fue cuando más terminaron el doctorado, si ustedes se fijan, vean, vean, vean. Esto es un cruce que no tiene sentido, pero bueno, hay cruces de variables y cosas así que se pueden hacer. Yo les puedo dejar estos datos. Puedo dejar estos datos ahí en la caja de comentarios o se los dejo en el foro de anuncios importantes, ¿vale? Para que exploren un poquito y practiquen ahí. Pero obviamente que lo más efectivo sería trabajar con sus propios datos para que vayan sacando presentaciones, manipulaciones de este estilo y puedan obtener un resultado. Ya tenemos la manipulación, ya tenemos el dato manipulado. Este es el dato manipulado, este. La manipulación hace referencia a precisamente la creación de distintas representaciones para la presentación de los datos, ¿vale? A eso me refiero cuando digo yo datos manipulados. No me refiero a que tengan que manipular en el sentido de modificar los datos, ¿no? Voy a ponerle aquí un bordecito, así, para que se vea separado y ya está. Después viene lo que se llama la interpretación del resultado. Ya hicimos la manipulación, ahora lo interpretamos, ¿vale? Como les mencionaba yo, primero se hace una breve introducción, no dejen el dato suelto, no dejen la presentación suelta, sino que hagan una breve introducción, 2, 3 líneas y ya está. Empezamos, dato interpretado. Entonces el dato interpretado, ¿qué vamos a poner aquí? Pues lo que veamos nosotros.
de estos datos que manipularon. Podemos ver, ¿no?, cómo se observa en la figura 1, la mayoría de estudiantes, digo estudiantes porque esto fue lo que yo encuesté eh, en este momento, pero si ustedes hicieron trabajadores del call center tal y tal, pues entonces tienen que decir la mayoría, ¿no? O tanto por ciento de los trabajadores. Puede decir 31 más 31, bueno, 30 más 30 más 20, da más del 80%, ¿no? Entonces puedo poner aquí, más del 80% de los estudiantes se encuentran de acuerdo. Bueno, no, voy a escoger solo los del 4 y el 5, que serían 30 y 50, más del 50% de los estudiantes se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que se describa a sus profesores como algunos que contextualizan las temáticas que se ven en clase con los sucesos actuales. Fíjense, vean la pregunta era, bueno, la pregunta no, la frase, mis profesores contextualizan las temáticas que vemos en clase con lo que pasa actualmente. Entonces estos estudiantes están muy de acuerdo con esto que está aquí. Entonces yo digo 23 más 34 es más del 50%. Pues digo, más del 50% de los estudiantes se encuentran de acuerdo, muy de desacuerdo con el hecho de que se describa a sus profesores como algunos quienes contextualizan las temáticas que ven en clase. Se puede hacer un poco más extenso. Se puede hacer un poco más extenso. Pueden decir aquí también algo así, ¿no? Frente a esto, se observa o se evidencia que existe, aunque bajo, un porcentaje del 10, bueno, podemos decir un 10%. Un 10% de los estudiantes quienes no están de acuerdo con ello. Podemos insistir un poco más, ¿sí? Aunque si bien es cierto que es significativamente bajo en comparación, esto podría dar un aviso o alerta sobre las prácticas de contextualización que llevan los docentes al aula. Es bajo, sí, pero podría llamarnos la atención, ¿no? Como que 10%, pues tampoco es como tan bajo como se quisiera. Y ya estaría. Con una breve introducción, empezamos el dato manipulado y luego hacemos la interpretación del dato, ¿sí? Dato manipulado 1, interpretación. Todos deben ir así. Si quieren, pueden poner primero la interpretación y luego la manipulación, la figura, la tabla, etcétera. Si quieren, eso ya depende de ustedes. Vean, si quisiéramos, por ejemplo, voy a poner aquí este de acá, no, este de aquí, que es donde tenemos la tabla dinámica aquí. Voy a tomarme esto de acá y me lo voy a llevar para acá, para el Word. Puedo poner aquí otro. Dato manipulado 2. Y pego esto, lo voy a pegar así, no, lo voy a pegar así, o así. Ponerle todos los bordes, mientras tanto, así. No,
pegarlo así. Si quisiéramos ponerlo como tabla en lugar que como gráfico, ¿sí? Porque tenemos este gráfico, pero ya tenemos un gráfico arriba, entonces queremos poner una tabla. Podemos sacar la tablita con los porcentajes y pegarlos, obviamente que respetando las normas APA. ¿Cuáles son las normas APA para las tablas? Aquí hay una tabla en normas APA, cópienla, se la llevan para acá, se la llevan para acá, la pegan, ¿sí? Modifican lo que tengan que modificar en la tabla, le ponen los datos de acá, le ponen título y demás, ¿vale? Entonces eso tienen que hacerlo en la tabla. Ponen la tabla y hablan al respecto de los datos que aparecen en la tabla, tal cual como si fueran en una gráfica, solo que en este caso la manipulación que ustedes decidieron utilizar fue la de una tabla. Esto también se hace con los datos cuantitativos. Listo. Una vez organizamos así la tabla, ¿no? Y le ponemos aquí un título, por ejemplo. Esto, división por sexos en los encuestados. ¿Sí? Y le ponemos aquí la nota, elaboración propia. Ya podemos hacer la interpretación de estos datos. Lo mismo que hacemos aquí con las gráficas, lo podemos hacer con las tablas. Entonces podemos poner aquí, vamos a ponerle aquí el párrafo normal, así. Podemos ponerle aquí, ¿no? En la tabla 1 se muestra la forma en la que se dividen los estudiantes encuestados según su sexo. Como se observa, la mayoría de ellos, bueno, la mayoría de son mujeres. Y podemos decir el dato, 67.38%. Si tenemos otro elemento, que deseemos combinar con este 68, 67%, como un cruce con alguna cosa, por ejemplo las edades y demás, pues tienen que hacer esa manipulación aparte, ¿vale? Hacer cruces en las tablas dinámicas, otros mecanismos que le permitan hacer cruces de variables. Si ustedes tienen dudas, podemos atenderlos a través de espacios virtuales personalizados. Entonces, ya cosas más particulares o demás, pues pueden asistir a estos espacios de atención personalizada que ya saben que existen, ¿no? Ok, que quede claro. Resultado siempre es una manipulación con una respectiva interpretación. Pueden que salgan 2, 3 párrafos de cada gráfica, dependiendo de la complejidad de la misma. Pero esto es para datos cuantitativos. ¿Qué hay de los datos cualitativos, no? Entonces que resulta que le preguntamos a un conjunto de personas ¿por qué cree que es difícil estudiar un posgrado para una mujer? Por ejemplo, esto le hicimos una pregunta en una encuesta, una pregunta abierta. ¿Por qué cree que es complicado estudiar un posgrado para una mujer? Y entonces las mujeres nos respondieron un montón de cosas. Pero claro, este montón de cosas no son cuantificables. Este montón de cosas no las podemos poner eh, en una gráfica de barras. No las podemos poner en una gráfica de pastel. No la podemos poner en ningún tipo de elemento de este estilo. Pero podemos organizarlas de tal manera. Por ejemplo, podemos generar una tabla como esta que yo acabo de hacer. ¿Sí? Voy a ponerla así. Espera, que me la combino con esta de acá. Voy a eliminar esta primero. ¿Así? No. Así. Ahí está.
Me la voy a traer para aquí, para Word. No voy a dejar todo eso, no se preocupe. Voy a organizarla un poco porque quedó un poco esto desorganizada. Le voy a quitar por aquí, le voy a quitar así, le voy a quitar así, le voy a quitar acá. Cero, aceptar, ahí está. Ponerle disposición, autogestar el contenido. ¿Mm? Voy a poner así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué cree que es complicado estudiar un posgrado para una mujer? Entonces voy a empezar yo a leer, voy a empezar a leer las respuestas y artesanalmente, se llama esto, artesanalmente, voy a seleccionar las que más me muestren algo en particular. Por ejemplo, yo quiero ver que dicen que no es importante, que no es complicado estudiar para una mujer. Entonces vengo y dice, tuve grandes oportunidades y jamás me sentí discriminada. Ok, considero que no, principalmente por la cuestión cultural. Esta persona sí considera, entonces elimino. Voy a filtrar estos datos. En el caso de las mujeres con hijos, esta también considera que es difícil, entonces voy a eliminar. La condición femenina no determina, ok, por los estereotipos de género, esta también considera, entonces voy a eliminarla. Por la jornada doméstica, lo eliminamos también. Voy a eliminar en esta ocasión esos que me dicen que sí y voy a quedarme solo con los que me dicen que no. Y en una futura ocasión, en otra presentación de la tabla, dejo a todos los que me dicen que sí y elimino a todos los que me dicen que no. Esto es una forma de manipular de manera artesanal los datos cualitativos, acá caracterizándolos por sí o no. Si ustedes preguntan, para los de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ustedes preguntan, ¿consideran que las medidas de seguridad y salud en el trabajo tomadas por la empresa en donde labora son suficientes para asegurar su seguridad y salud? Ustedes podrían separarlo como sí o como no en función de lo que ellos vayan respondiendo. Sí, podrían preguntar esto, ¿qué tan buenas son las medidas de seguridad y salud en el trabajo? Entonces ustedes miran a ver si ellos dicen, no, son buenas porque sí, son buenas porque tal cosa, o son malas, o son regulares, o son apenas. Entonces ustedes tienen ahí como tres niveles de categoría. Las personas que responden que son muy buenas, las personas que responden que son ahí más o menos, y las personas que responden que son malas. Entonces ustedes pueden filtrar. Entonces voy a poner, voy a filtrar, voy a continuar, voy a decir que acá a la mujer es más complejo esto, porque las oportunidades son las mismas, en mi caso tan, porque muchas veces te impide ser o tan, porque hay oportunidades para hacerlo. Todos tenemos la capacidad de estudiar por el rol de género, por la misoginia. Entonces elimino todas estas que me dicen que sí, tenemos más responsabilidades, por la sociedad machista, y porque tenemos mayor responsabilidad de los hijos. Entonces voy a quitar esto. Es complicado para todos. Y ya, ¿vale? Y entonces vamos a suponer que todas estas, porque claro, son muchas en este caso, me decían que sí. Entonces solo me quedo con las que me decían no. No, pues resulta que no es complicado para una mujer. Obviamente esta tabla no la puedo presentar así, me toca presentarla así, como una tabla en normas APA. Así. ¿Y cómo la presento, profe? Pues aquí en la parte de abajo hay una tabla de ejemplo. Entonces empezamos y decimos, ya la presentamos en norma APA, ya hicimos nuestra manipulación de los datos cualitativos y entonces decimos, ¿no? En la tabla 2 se condensan los casos de las encuestadas que opinan que realmente no es complicado estudiar un posgrado para una mujer. Y entonces vamos a hacer un análisis, vamos a pensarlo. Recuerdan que aquí veíamos lo fácil, la tendencia hacia arriba o la tendencia en la parte de abajo. Lo veíamos muy fácil, ¿no? Cuando veíamos acá el sexo, lo veíamos clarito que la mayoría son las mujeres. En el análisis cualitativo no se ve tan claro, no se ve tan inmediato, pero con una lectura
con una lectura podemos darnos cuenta que, por ejemplo, aquí dicen en su mayoría consideran que estudiar un posgrado es igualmente complicado para hombres que para mujeres, coma. Pero además, bueno, ponemos acá, que no existe alguna particularidad que lo haga más complejo para las mujeres. Punto. Podemos poner algo más. No sé, ahorita que lo estoy haciendo así rápido como ejemplo, podemos poner algo como suponen que existen las mismas condiciones para cualquiera. Punto. Depende principalmente del tiempo, no del sexo. Punto. Esta es la interpretación de esta manipulación de los datos. Y en conjunto, estas dos cosas nos generan un resultado. Un resultado que iría con un objetivo que sería, por ejemplo, conocer la opinión de las mujeres sobre el estudio de posgrado. A lo mejor y usted tiene más preguntas por objetivo. Esta, por ejemplo, este objetivo que era conocer la opinión de las mujeres con respecto a estudiar el posgrado tiene 3, 4 preguntas. Pues utilizamos 3, 4 manipulaciones de la información, 3 o 4 representaciones para obtener 3 o 4 resultados que apunten a ese mismo objetivo. Esto es una forma de hacerlo muy artesanal, que no requiere sino su capacidad de análisis, su capacidad de organización, su capacidad para ver cuáles cosas están bien, cuáles cosas están más adecuadas, cuáles cosas podemos filtrar, qué cosas le sirven, qué cosas no. Sin embargo, hay otras herramientas. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una herramienta como para hacer así una gráfica también, pero de datos cualitativos. La herramienta son las nubes de palabras. Entonces podemos venir acá con estos datos que están aquí. Me los voy a copiar por acá. Me los voy a copiar y los voy a poner en un bloc de notas. Ahí, como para tenerlos acá. ¿Listo? Estos son los datos de por qué cree que es por qué cree que es complicado estudiar un posgrado. Y vengo a internet y escribo acá nubes de palabras. Así. Nos va a aparecer esta página que se llama nubesdepalabras.es. Nos metemos aquí. Esta página es bastante buena para hacer nubes de palabras. Entonces venimos por acá y le damos donde dice lista de palabras y le damos aquí extraer palabras del texto. Nos metemos acá. Vengo por acá, copio las del documento de blog de notas y me los llevo para acá. Le quito acá estas comillas, ¿sí? Le digo donde dice ignorar las palabras vacías, ignorar mayúsculas y minúsculas y le doy aplicar. Y entonces ya me creó una nube de palabras. Voy a poner aquí esto más pequeña para ver si se ve mejor. Ahí. Ya me creó una nube de palabras con una forma de una camisa en este caso, con las palabras relacionadas a nuestros datos, ¿vale? Con estas palabras de estos datos. El tamaño de la palabra en la nube representa la relevancia que tiene la palabra en el texto. Por ejemplo, hijos es algo muy reiterativo en las expresiones de las mujeres en esta respuesta. Como ya sabemos que son complicaciones para estudiar posgrados, pues ya nos podemos hacer una idea de para dónde va el cuento, ¿verdad? Que el hecho de tener hijos puede llegar a complicar esto, el estudio de los posgrados. Pero vamos a hacer un poquito más de trabajo.
Voy a mirar aquí en la sección donde dice lista de palabras de nuevo y lo voy a editar. Aquí nos van a salir las palabras que aparecen en el texto, ¿vale? Si ustedes se fijan, la palabra que tiene un 52 de frecuencia, pero que no nos dice nada. Entonces vamos a eliminar esas palabras, ¿vale? Que, voy a eliminar esta, por ejemplo, son, voy a eliminar este del, voy a eliminar este, qué sé yo, este más, voy a eliminar por aquí, había otro más. Y voy a eliminar las palabras como lo son los artículos, como son las preposiciones y elementos de este estilo que no nos dicen mucho en cuanto al discurso de las personas aquí, ¿no? Obviamente que cada uno de los discursos en función de lo que se pregunte va a ser diferente. Aquí me hablan mucho de hijos, oportunidades y posgrados, porque la pregunta va relacionada con los hijos, con las oportunidades y con los posgrados, ¿sí? No voy a eliminar acá la palabra complicado, porque es básicamente de lo que se trata la pregunta. Si ustedes están haciendo una auditoría sobre seguridad y salud en el trabajo, no me van a eliminar las palabras donde diga seguridad o donde diga salud, porque pues eso no es lo que tiene gracia, ¿no? Le vamos a dar a aplicar y ya no lo filtró un poquito mejor. Entonces aquí ya salí, ¿va? Oportunidades, mujeres, posgrados, estudiar. Pero a mí no me gusta esta representación en una camisa. Esto no tiene sentido. Una camisa. Entonces vamos a llegar aquí donde dice forma, ¿vale? Y aquí hay un montón de formas. Escogemos la forma que consideremos nosotros más adecuada según la temática. Por ejemplo, si vamos a hablar de la cadena de distribución del pescado, podemos escoger un pescado, ¿vale? Si vamos a hablar sobre veterinaria animal y estamos hablando de gatos, pues cogemos una forma de gatos. Si vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo, a lo mejor y podemos escoger un símbolo que nos represente la seguridad, un escudo, o un símbolo que nos represente la salud, una cruz roja, ¿no? Una cruz, por ejemplo. Entonces se entiende, ven, por ejemplo, este podría representar un manual de cuidados de salud. Este podría representar la personalidad de un trabajador, la identificación, cómo se identifica si vamos a hablar sobre elementos de la mente de un empleado, ¿sí? Elementos vinculados a su mente, a su psiqui. Entonces, todos los aspectos psicológicos podríamos representarlos aquí en una gráfica de este estilo o una gráfica si estamos evaluando la baja, digamos, el desacuerdo de un conjunto de personas, pues podemos poner esta. Y en función de eso, entonces yo voy a buscar una que sea, por ejemplo, como esto es complicado, ¿no? La pregunta va sobre qué tan complicado es para una mujer. Entonces podría buscar una mujer o podría buscar el símbolo de prohibido, por ejemplo, ¿sí? Para dar también un mensaje con nuestra representación gráfica a nuestro lector. Entonces voy a buscarme alguno por acá, no sé, este, este de mujer, ¿sí? Voy a seleccionar este, que es el típico simbolito, pero si ustedes se fijan, no me lo representa, ¿ven? No me lo representa completo, voy a ponerlo así súper grande. Lo que tenemos que hacer es disminuir esto aquí. No, perdón, es aumentarlo. Sí, es aumentarlo. Y ya está, lo podemos aumentar así. Y ahí está. ¿Ven cómo nos queda? Si no queremos que se vea así la forma, podemos venir acá donde máscara y le quitamos la máscara. Y entonces se va a ver solo esto. Le podemos dar acá la máscara, podemos ponerle colores diferentes, ¿sí? Podemos ponerle colores a este es color de la máscara, seleccionamos acá y le ponemos un color, por ejemplo, qué sé yo, una cosa así. Voy a darle OK, a ver cómo nos queda. Ahí no me quedó como muy muy oscuro la máscara, entonces voy a ponerle como por aquí.
y más rosita, ahí, aplicar. Ahí es como el color ahí de la máscara, pero bueno. Entonces ustedes ya aquí vienen y miran, ¿vale? Miran distintas opciones y van seleccionando la que mejor les parezca, ¿vale? Una vez lo tengan, entonces le pueden dar aquí en archivo y le pueden dar descargar como una imagen en HD. Lo guardan como PNG, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nube de palabra, complicación, posgrados. Ponemos un nombre descriptivo, esperamos a que se genere. Y le damos en descargar. Debería descargarse aquí. Nos lo llevamos para nuestro documento en donde estamos redactando nuestros resultados. No, aquí no es. Es aquí. ¿Sí? Venimos por acá después de esta. ¿Vale? Porque esta fue la tabla, la manipulación de la tabla. Y ya está. Por acá. Y ya está. Tenemos nuestra forma de manipular. Ya de otra manera podemos recortarlo un poco para que esto no se vea tan largo. Y podemos acompañar, ¿ven? Esta representación también lo hice con datos de este. Esta manipulación y esta manipulación apuntan hacia el mismo objetivo. No se necesita solo una manipulación para cumplir un objetivo. Podemos tomar más de una, ¿vale? Y de acá podemos sacar otra conclusión, como se pueden observar, ¿no? En el discurso de las encuestadas, la familia, los hijos, son los elementos que más resaltan en cuanto bueno, a cuestiones que generan complicaciones a la hora de estudiar posgrados. Sin embargo, ellas mismas afirman que existen grandes oportunidades. Ven que la palabra oportunidades está grandísima para el estudio de posgrados. Y ya, y con eso obtenemos un análisis de la representación, una interpretación de esta manipulación, con lo cual obtenemos otro resultado. Yo creo que con eso, jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hicieron entrevistas, pues tendrán que transcribirlas y escribirlas así en tablitas, ¿no? Pueden escribir, pueden utilizar tablas o pueden utilizar nubes de palabras si tienen puros datos cualitativos. Yo les recomiendo que los acompañen el discurso con imágenes, capturas, ¿no? Por ejemplo, si hicieron observaciones, entonces mencionen lo que observaron. Se observó que existen estas y estas características y plan una foto de evidencia de esas y esas características. Esta es otra forma de manejar datos cualitativos de observaciones. Si ustedes tomaron notas, organícenlas en tablitas y después lo mencionan. Si ustedes tomaron datos cuantitativos, pues utilicen representaciones tabulares también o representaciones gráficas de este estilo. Y ya está. Con eso cumplen la cuota de presentación de los resultados. Quédense ahí, no se pongan a discutir ni intenten explicar los resultados, no los expliquen, solo den los resultados que tienen, ¿vale? Se encontró que la gente está muy insatisfecha con esto. No piensen ustedes, esto se debe a qué tal cosa y tal. No, no, no den explicaciones porque para eso hay una sección, ¿vale? Para eso hay una sección que se llama la discusión y se hace más adelante. Aquí nos vamos a centrar solo en la presentación de los resultados. No tiren un conjunto de gráficas, no tiren un conjunto de gráficas y ya está. Porque si tiran un conjunto de gráficas, es un trabajo mediocre que no alcanza porque no es solo manipulación. Tampoco es solo los datos, ni solo interpretación. Tiene que ir la manipulación donde se representen los datos y la interpretación en conjunto organizadas de acuerdo al objetivo. Y ya está. Con eso tendrían cubierta lo que es la primera y la segunda semana del curso de opción de grado o proyecto de grado, resultados 1 o resultados 2.
Si ya tienen los datos, pues pueden empezar a hacerlo para subirlo aquí. Si aún no lo tienen, entonces esta semana se van a dedicar a recogerlos. Y en la segunda semana se van a dedicar a hacer esto que les menciono. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y espero les vaya muy bien.